Cuando le pedí matrimonio a mi novia, ella llamó a su ex y le dijo, me están pidiendo matrimonio, esta es tu última oportunidad. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así y mucho menos compartiéndolo con desconocidos. Pero siento que necesito poner todo en palabras para entender qué fue lo que pasó y en qué momento mi percepción de la realidad se quebró. Tal vez escribirlo sea la única forma de ordenar los hechos y aceptar que no todo era como yo creía. Mi nombre es Fred, tengo 28 años. Hasta hace poco estaba convencido de que tenía una relación estable, madura y sana. Mi novia se llamaba Zoe. También tiene 28 años. Llevábamos exactamente 2 años juntos cuando ocurrió todo lo que voy a contar. 2 años que vistos desde afuera parecían una historia normal, incluso ejemplar. No éramos una pareja escandalosa ni dramática. No publicábamos peleas ni indirectas en redes sociales. No teníamos rupturas intermitentes ni separaciones temporales. Éramos, al menos en apariencia, una pareja sólida. Nos conocimos a través de amigos en común. Desde el principio hubo afinidad. Zoe era carismática, sociable, expresiva. Yo siempre he sido más reservado, más analítico. Ella hablaba con facilidad de sus emociones. Yo necesitaba más tiempo para procesarlas. Nunca lo vi como un problema. De hecho, pensaba que ese equilibrio nos ayudaba a crecer. Durante el primer año de relación, todo fluyó con naturalidad. Salíamos, viajábamos cuando podíamos, compartíamos rutinas simples, cenas, caminatas, fines de semana tranquilos. Nunca sentí que tuviera que fingir algo con ella, ni que estuviera caminando sobre terreno frágil. Me sentía cómodo, confiado. Fue en el segundo año cuando comenzaron a aparecer conversaciones más frecuentes sobre el futuro, especialmente sobre el matrimonio. Al principio no me parecieron extrañas. Era lógico que después de cierto tiempo juntos ese tema surgiera. Zoe hablaba de ello con una mezcla de ilusión y urgencia. No lo hacía de manera agresiva, pero sí constante. Me preguntaba cuándo creía yo que una pareja debía casarse, si me veía formando una familia, si pensaba que el matrimonio era importante. Yo siempre respondía con honestidad. Le decía que si me veía casado algún día, que no era algo que rechazara, pero que quería hacerlo en el momento adecuado. Ella casi siempre respondía con la misma historia. Decía que en el pasado había estado con un hombre que le prometió matrimonio durante años y nunca cumplió, que se sintió engañada, usada, que perdió tiempo esperando algo que jamás llegó. Y luego añadía una frase que en su momento me parecía una muestra de confianza. Sé que tú eres diferente. Esa frase se fue repitiendo con el paso de los meses. Cada vez que la decía, yo sentía una responsabilidad silenciosa sobre los hombros. No quería convertirme en otro hombre que la decepcionara. No quería ser parte de una historia más de promesas incumplidas. Al mismo tiempo intentaba no tomar una decisión solo por presión emocional. Aún así comencé a considerar seriamente la idea de pedirle matrimonio. Mi situación económica era buena. Tenía un trabajo estable, bien remunerado. No vivía con lujos excesivos, pero tampoco con carencias. Pensé que podía afrontar una boda sin problemas. Más importante aún, creía que estaba con la persona correcta. Zoe me demostraba cariño, atención, interés. Hablaba del futuro en plural. Nunca mencionaba dudas, nunca mostraba ambivalencia. Si había señales de alerta, yo no supe reconocerlas o preferí ignorarlas. Así que después de reflexionarlo durante semanas, tomé la decisión. Le pediría matrimonio. Quise hacerlo de una manera especial, algo que realmente significara algo para ella. Zoe amaba la playa. Decía que el mar le daba tranquilidad, que ahí sentía que todo se detenía. México era uno de sus lugares favoritos, en especial Cancún. Íbamos cada verano. Era casi una tradición para nosotros. Había un restaurante en particular al que siempre regresábamos. No era un lugar elegante ni exclusivo, pero tenía un encanto especial. Estaba frente al mar con mesas de madera, luces cálidas y una carta sencilla de mariscos. Zoe adoraba ese lugar.
Siempre decía que ahí la comida sabía mejor, que se sentía cómoda, feliz. El dueño se llamaba Jorge. Con el tiempo se había vuelto alguien familiar para nosotros. Sabía nuestros nombres, nuestras preferencias. Cuando decidí que ese sería el lugar para la propuesta, hablé con él directamente. Le expliqué lo que quería hacer sin entrar en demasiados detalles. Jorge fue comprensivo y amable. Me dijo que justo era temporada baja, que no habría muchos clientes y que podía ayudarme a reservar el lugar completo por una noche. Acordamos un precio razonable. No buscaba lujo, solo intimidad. Me encargué de cada detalle. Elegí una noche tranquila. Pedí una decoración sencilla, velas, flores discretas, música suave, nada exagerado. Quería que el momento se sintiera natural, no como un evento forzado. El anillo lo compré semanas antes. Pasé mucho tiempo eligiéndolo. No quería equivocarme. Pensé en su estilo, en lo que le gustaba, en algo que pudiera usar todos los días sin sentirlo ajeno. El día llegó. Estaba nervioso, pero también emocionado. Zoe no sospechaba nada. Le dije que iríamos a cenar como siempre. Cuando llegamos y vio que el restaurante estaba prácticamente vacío, se sorprendió. Jorge nos recibió con una sonrisa discreta y nos llevó a una mesa especial cerca de la orilla. Zoe estaba feliz. Comentaba lo bonito que se veía todo, lo tranquila que estaba la noche. Yo apenas podía concentrarme. Sentía el pulso acelerado, las manos ligeramente temblorosas. Cenamos. Hablamos de cosas triviales. El sonido del mar era constante. Cuando el momento me pareció adecuado, me levanté de la silla, respiré hondo y me arrodillé frente a ella. Saqué el anillo y le dije lo que había ensayado tantas veces. Le hablé de lo mucho que la amaba, de lo que había significado en mi vida, de que quería construir un futuro a su lado. Le pregunté si quería casarse conmigo. Zoe se quedó en silencio. Se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante sentí alivio. Pensé que estaba emocionada. Entonces dijo algo que me desconcertó. Espera, dijo con la voz entrecortada. Antes de darte el sí, debo hacer una llamada. No me alarmé de inmediato. Pensé que quería llamar a su madre, a algún familiar, a alguien importante para compartir el momento. Me levanté un poco, todavía de rodillas, esperando. Zoe tomó su teléfono, abrió una videollamada. Cuando vi el nombre en la pantalla, sentí un golpe seco en el pecho. Su ex. Ella no me miró. Apuntó la cámara hacia mí y dijo con una mezcla extraña de nervios y determinación. Mira, Jos, me están pidiendo matrimonio. Esta es tu última oportunidad. ¿Vamos a volver, sí o no? Durante unos segundos pensé que estaba bromeando, que era una reacción absurda producto de los nervios, pero entonces escuché la risa de Jos al otro lado de la pantalla. No puedo creer que hicieras esto, dijo entre risas. La verdad es que lo de la otra vez fue solo para recordar buenos tiempos. Estás atractiva y me gusta verte de vez en cuando, pero no me casaría contigo ni de broma. Sentí que todo a mi alrededor se volvía irreal. Como si el sonido del mar se hubiera apagado de golpe. Jos continuó hablando sin ningún pudor. Pobre tipo, añadió mirándome directamente a través de la pantalla. Me da pena ajena, hermano. No te cases con ella. Nos hemos estado viendo cada fin de semana desde que está contigo. Zoe colgó la llamada de inmediato. Durante unos segundos nadie dijo nada. Yo seguía de rodillas con el anillo aún en la mano tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Zoe me miraba con los ojos muy abiertos, respirando rápido, como si acabara de cometer un error del que recién estaba tomando conciencia. Entonces habló. Bueno, entonces sí, dijo intentando sonreír entre lágrimas. Si me quiero casar contigo. La frase me golpeó de una forma extraña. No sentí alivio ni felicidad. Sentí confusión, incredulidad y algo muy parecido al rechazo. Me puse de pie lentamente. La miré como si estuviera viendo a una persona distinta a la que creía conocer. Estás loca, le dije. No levanté la voz,
pero mi tono fue seco, directo. De verdad, acabas de hacer eso y ahora dices que sí, como si nada hubiera pasado. Zoe comenzó a llorar de inmediato. Lloraba con fuerza, sin intentar ocultarlo. Se cubrió el rostro con las manos y empezó a decir que lo sentía, que había sido un impulso, que estaba nerviosa, que no sabía por qué lo había hecho. Perdóname, por favor. Repetía, no quise lastimarte. Fue un error. Solo necesitaba cerrar un ciclo. Esa frase me dejó helado. Le pregunté algo que en ese momento era lo único que importaba. ¿Es verdad lo que dijo Jos? Le pregunté. ¿Es verdad que se han estado viendo cada fin de semana? Zoe negó con la cabeza de inmediato. No dijo. No es verdad. Está exagerando. Lo dijo para hacerme daño. Él siempre ha sido así. La miré sin decir nada. Ella siguió hablando, tratando de justificarse. Decía que yo era parte de su pasado, que había sido un error reencontrarse con él una vez, que él había malinterpretado las cosas. Pero entonces algo empezó a encajar en mi cabeza. Durante meses, Zoe había tenido lo que llamaba noches de chicas todos los fines de semana. Siempre decía que saldría con su amiga Emma, que necesitaba despejarse, que era sano tener tiempo entre amigas. Yo nunca lo cuestioné, nunca revisé su teléfono, nunca dudé, me parecía normal. Ahora, de repente esa rutina adquiría otro significado. Recordé cómo algunos sábados volvía tarde, cómo a veces llegaba cansada, distante, cómo evitaba profundizar demasiado cuando le preguntaba qué habían hecho. Nada que por sí solo pareciera sospechoso. Pero todo junto ahora se veía distinto. Noches de chicas, pensé. Cada fin de semana. No dije nada más, no discutí, no levanté la voz, simplemente me quedé ahí en silencio. Zoe, al no recibir respuesta, hizo algo que jamás pensé ver. Se arrodilló frente a mí. En ese momento me di cuenta de que no estábamos solos. Los meseros se habían detenido, fingían ordenar mesas o limpiar copas, pero era evidente que estaban observando. Don Jorge también estaba cerca, sin disimular del todo. Zoe me tomó las manos. Por favor, dijo llorando. No me dejes así. Fue un error. Te amo. Yo quiero casarme contigo. Sentí una mezcla de vergüenza y tristeza. No por mí, sino por la escena, por el lugar, por la exposición. Todo lo que debía ser íntimo se había convertido en un espectáculo incómodo. Retiré mis manos con cuidado, no con brusquedad, pero con firmeza. Ella siguió arrodillada unos segundos más hasta que entendió que no iba a responderle como esperaba. Se levantó lentamente, se secó las lágrimas con las manos y respiró hondo intentando recomponerse. Entonces dijo algo que me dejó aún más confundido. Camina un rato, me dijo. Respira. Ve al mar. Yo te espero en el hotel. Sé que cuando te tranquilices tus ideas se van a aclarar. Lo dijo como si estuviera segura de que todo se resolvería solo con un poco de tiempo, como si lo ocurrido no hubiera sido lo suficientemente grave como para romper algo de forma definitiva. Sin esperar respuesta, tomó su bolso y se fue. La vi alejarse. No la detuve. No dije nada. Simplemente me quedé ahí de pie, con el anillo aún en la mano, sintiendo que me faltaba el aire. Cuando desapareció de mi vista, me senté de nuevo. Esta vez no pude contenerme. Empecé a llorar. No fue un llanto silencioso ni controlado. Fue un llanto honesto, desordenado, de esos que salen cuando todo se derrumba al mismo tiempo. Don Jorge se acercó, se sentó frente a mí sin decir nada durante unos segundos, me ofreció un vaso de agua, luego habló. No vale la pena esa mujer, muchacho. Dijo con calma. Tantas veces que los vi aquí. Tú siempre fuiste atento, siempre pendiente. Le diste todo y ella no lo valoró. Sus palabras no eran grandilocuentes ni condescendientes, eran simples, directas y extrañamente reconfortantes. Lo miré y le pregunté algo que jamás pensé que diría en voz alta a un desconocido. ¿Qué debo hacer ahora? Don Jorge no dudó. Seguir adelante, respondió,
y no volver con ella de ninguna manera. Me quedé hablando con él, con los meseros también. Les conté, sin entrar en demasiados detalles, lo que había pasado. Ellos escuchaban con atención, con una mezcla de indignación y solidaridad. Algunos me decían que no había perdido nada, que había esquivado algo peor. Otros, en tono más ligero, me decían que mejor me buscara a una mexicana, que esas, además de divertidas, eran fieles. No lo decían con mala intención. Era su forma de intentar levantarme el ánimo. Poco a poco empecé a sentirme menos pesado. Me ofrecieron cerveza. Acepté. Luego otra. La música subió un poco. Sin darme cuenta, el ambiente cambió. Alguien puso música tradicional. Alguien empezó a reír. De pronto, sin haberlo planeado, estaba en medio de algo parecido a una pequeña fiesta improvisada. Recuerdo pensar que amaba ese país, no solo por sus playas, sino por su gente, por la forma en que, sin conocerme, me estaban acompañando en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Nadie me juzgaba, nadie me minimizaba, simplemente estaban ahí. Al final de la noche, cuando el lugar ya estaba casi vacío, don Jorge se me acercó de nuevo. Si no quieres ir con ella esta noche, me dijo, puedes quedarte en mi casa. Lo pensé unos segundos. No quería verla, no quería hablar, no quería fingir que todo estaba bien. Acepté. La casa de don Jorge era hermosa, sencilla, pero cálida. Vivía con su esposa. Nunca tuvieron hijos, pero el lugar se sentía lleno de vida. Me ofrecieron dormir en la sala. Agradecí el gesto. Me recosté en el sofá agotado, con la mente saturada de pensamientos y ahí me quedé. A la mañana siguiente desperté con un fuerte dolor de cabeza. No solo era la resaca, era una mezcla de cansancio emocional, desorientación y una sensación pesada en el pecho. Durante unos segundos no recordé dónde estaba. Luego todo volvió de golpe. El restaurante, la llamada, las palabras de Jos. El rostro de Zoe llorando frente a mí. Tomé el teléfono casi por reflejo. Tenía decenas de mensajes y llamadas perdidas de Zoe. Mensajes largos, cortos, audios, incluso correos. No los abrí. No porque no quisiera leerlos, sino porque sentía que hacerlo solo me arrastraría de nuevo a una conversación que ya no tenía sentido. En ese momento, el silencio me parecía la única forma de protegerme. Me levanté lentamente del sofá. La cabeza me latía y tenía la boca seca. Don Jorge me vio desde la cocina y no dijo nada al principio. Solo me hizo una seña con la mano. Ven, siéntate, dijo. Ya casi está el desayuno. Me senté en la mesa con algo de vergüenza. Sentía que estaba invadiendo un espacio muy íntimo, como si fuera un invitado inesperado en una vida ajena. La esposa de don Jorge, Liz, había preparado el desayuno. Era una mujer amable, de voz tranquila. Me saludó con una sonrisa sincera, sin preguntas incómodas, sin miradas de juicio. Comí poco. No tenía mucho apetito, pero agradecí el gesto. Mientras estaba ahí sentado, los observaba. Don Jorge y Liz hablaban de cosas simples, se reían, se movían con una naturalidad que solo tienen las parejas que se conocen de verdad. No había tensión, no había dobles discursos. Se notaba que estaban en paz el uno con el otro. Fue entonces cuando pensé algo que no había considerado antes, si había esperanza. No todo estaba perdido, pero Zoe no era la persona con la que esa esperanza podía materializarse. Terminé de desayunar y agradecí nuevamente. Don Jorge me preguntó qué pensaba hacer. No tuve que pensarlo demasiado. La decisión ya se estaba formando en mi cabeza desde la noche anterior. Le dije que volvería a Florida esa misma tarde. No quería quedarme más tiempo. No quería verla. No quería explicaciones, disculpas ni promesas tardías. Necesitaba distancia literal y emocional. Zoe estaba en el hotel. Yo había pagado solo una noche adicional. Eso significaba que ella tendría que resolver qué hacer después. No me sentí culpable por eso. No era una venganza, era una consecuencia. Yo no la había dejado abandonada,
simplemente había decidido no seguir sosteniendo una situación que ya me había demostrado su fragilidad. Dejé mi maleta en el hotel. No me importó. No quería volver a ese lugar. No quería cruzármela en el pasillo ni escuchar su voz. En la maleta solo había un par de prendas de baño y un cargador. Nada que justificara volver a verla. Don Jorge me llevó al aeropuerto. El camino fue silencioso, pero no incómodo. Antes de despedirnos, me detuve un momento y les agradecía a él y a Liz por todo. No solo por el lugar donde dormir, sino por la forma en que me trataron cuando estaba completamente roto. Don Jorge me dio una palmada en el hombro. No te preocupes, me dijo. Cuando quieras venir de nuevo, aquí tienes una casa donde quedarte. Asentí. No sabía si volvería algún día, pero esas palabras significaron más de lo que él probablemente imaginó. El vuelo fue tranquilo. Miré por la ventana gran parte del tiempo. No pensaba en Zoe de forma concreta. Pensaba en mí, en lo que había ignorado, en lo fácil que fue creer que todo estaba bien solo porque yo quería que lo estuviera. Cuando llegué a mi casa, hice algo que había estado postergando. Bloqueé a Zoe de todos lados. Teléfono, redes sociales, correo, no por rencor, sino por claridad. Sabía que si dejaba una puerta abierta, terminaría escuchando explicaciones que no cambiarían los hechos. Pasaron algunos días. El silencio se volvió parte de mi rutina. Empecé a dormir mejor, a pensar con más claridad. Entonces, una tarde alguien tocó la puerta. Al abrir me encontré con el padre de Zoe. Estaba furioso. No saludó. Entró casi sin permiso. Me exigió dinero para que su hija pudiera regresar. Dijo que lo que yo había hecho era de poco hombre, que no se abandonaba hacia alguien, que había sido cruel e irresponsable. Intenté explicarle lo ocurrido. Le conté con calma lo de la llamada, lo que escuché esa noche, pero no quiso escuchar. Me interrumpía, minimizaba, justificaba. Para él, su hija no había hecho nada imperdonable. El problema era yo. No discutí más. No tenía sentido. Se fue igual de molesto que como llegó. Días después me enteré de que Zoe había regresado. No supe cómo ni con qué dinero. Tampoco me importó demasiado. Lo que sí noté fue que ella ya no me buscó. No intentó contactarme por otros medios, no apareció. No insistió. Eso me dijo más de lo que cualquier mensaje habría podido decir. Con el paso de las semanas empecé a reflexionar con más distancia. Entendí que no todo había sido una mentira, pero tampoco había sido verdad completa. Zoe quería casarse, sí, pero no conmigo como persona, sino con la idea de no quedarse atrás, de no repetir su pasado, de no perder una opción segura. Yo, en cambio, quería una pareja, alguien que eligiera estar conmigo, incluso cuando nadie más la estuviera mirando. Hoy no guardo odio, tampoco nostalgia. Guardo una lección difícil, pero necesaria. A veces el momento más doloroso no es el final de una relación, sino el instante exacto en que entiendes que nunca estuviste donde creías estar. Y aunque ese día me rompió, también me salvó.